unas nuevas sustancias cada vez más complejas, cada vez más basadas en la química, y son estas sustancias nuevas creadas en laboratorios, que son estas drogas cada vez más accesibles, más económicas, que no se tienen que estar transbordando de diferentes lugares, es decir, no se importan, sino que se hacen aquí a la vuelta en cualquier casa, ¿no? Esto quiere decir que nos enfrentamos a un problema eh, nuevo que tiene, pues sí, una historia en lo que nosotros conocemos, pero que se está modernizando constantemente y que muchas veces lo que ya sabíamos de las drogas ya se quedó atrás y ahora tenemos que actualizarnos constantemente porque, bueno, pues el consumo que tienen los adolescentes, los jóvenes hoy en día y muchas personas, pues se basa en otro tipo, en otras nuevas drogas que a veces no tenemos como mucha claridad de cómo funcionan, qué son y cómo es que tienen un impacto tan fuerte. Lo que sí es importante aclarar es que estas nuevas drogas son más impactantes, tienen una forma de afectar a nuestro cuerpo de manera más clara y pues hacen un daño todavía terrible, ¿no? Bueno, si nosotros consideramos o nos basamos en esta estadística y pensamos en quiénes son aquellos sujetos que consumen drogas, vamos a encontrar que la media, o digamos que la parte más gruesa, la mayoría de personas van a estar entre estas edades de los 18 a los 34 años. No quiere decir que solamente esta parte de la población es la que consume sustancias, sino que digamos que es el momento en que más se consume y es el número de personas que más lo consumen. Después de los 34 años también tenemos un cierto consumo, muchos de ellos lo dejan, algunos de ellos se mueren, y antes de los 18 también tenemos el consumo, y es aquí donde tenemos que poner, resaltar de alguna manera o subrayar, porque regularmente el consumo de sustancias inicia antes de los 18 años. Inicia justo en el momento en que los chicos están en la adolescencia. Inicia justo en este momento en el que estamos en los primeros años de la secundaria, de la prepa, y ahí empiezan estos consumos experimentales, esta forma de entrarle un tanto a las sustancias para después engancharse ya de forma intensa, ¿no? Eh, Sorprendentemente, bueno, pues una de las sustancias psicoactivas que se consumen en mayor medida por los jóvenes pues es la marihuana, ¿no? Es sorprendente que a nivel mundial la droga que más se consuma sea la marihuana, seguido por supuesto del consumo de alcohol, que también tiene un gran impacto, pero bueno, también como lo podemos ver, el alcohol es permitido socialmente y eso disminuye un tanto la mirada. Pensamos en alguien que es alcohólico como un problema, pero leve y seguramente muchos de los que están escuchando esta plática, bueno, pues se tomarán una o dos cervezas ocasionalmente y no piensan que esto sea un conflicto. En cambio, el que consuma marihuana sí lo consideramos como un adicto, como un problema fuerte y no podemos decir, ah, sí, yo me echo uno o dos churritos a la semana, no pasa nada, porque tiene un peso social mucho mayor. Bueno, además de la marihuana, el alcohol, también tenemos el tabaco, el consumo de cigarro, que también es muy alto en personas jóvenes. Y posterior a eso tenemos el consumo de anfetaminas o de éxtasis, de barbitúricos. Y esta nueva droga que les mencionaba yo, que hoy en día son drogas sintéticas, pues hago referencia al consumo de metanfetaminas principalmente y de fentanilo, que son drogas sintéticas que se producen en laboratorios caseros, que se fuman, se inyectan, en fin, y que tienen un impacto tremendo eh, en las personas porque son muy intensas, los efectos son impactantes, pero también son muy económicas. Y esto hace que se vuelva muy fácil
el comprar estas drogas, sobre todo porque hablábamos de que se producen en laboratorios pequeños, se producen en casa, y esto hace que, bueno, las sustancias, bueno, se abaraten tanto que sea muy sencillo consumir, muy sencillo comprar, y prácticamente a veces te lo regalan, ¿no? Regularmente, una de las drogas principales que más vemos que afectan a los jóvenes hoy en día es el consumo de cristal, metanfetaminas. Y algo que nos ha llamado mucho la atención últimamente es que hay una tendencia al consumo o al uso de unas formas de fumar modernas que son los vapeadores. Y que si están dando clase en secundaria o en prepa o incluso hasta en primaria, muchas veces lo que vemos es que los chicos llegan con estas nuevas pipas para fumar electrónicas y lo ven como algo que no es una droga, que es permitido, y entonces, bueno, viene como esta duda, ¿no? Te dicen, sí, estoy vapeando, porque no es fumando, sino que estoy vapeando, pero también estoy vapeando un químico sabor sandía. Y por lo tanto, no me estoy drogando. Se sabe muy poco acerca de los vapeadores, es bastante nuevo, de hecho. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en realidad desprenden muchísimos químicos y muchos de ellos son cancerígenos. Entonces es probable que sea más peligroso vapear estas cosas electrónicas, estos químicos electrónicos, que fumarse un cigarro incluso. No se le ve este impacto, pero estos nuevos vapeadores, esta nueva forma que se tiene de llamar la atención para los adolescentes, sí es de riesgo para la salud, no es propiamente una droga, pero sí causa un impacto fuertísimo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de estos factores que nos pueden ayudar a hacer una detección temprana, es decir, todas estas partes que yo pudiera tomar en cuenta para saber si mis alumnos, si mis hijos, si mis sobrinos están en riesgo de consumir sustancias. Y aquí vamos a ver que estos están divididos en 3 líneas, las individuales, familiares y sociales. Y vamos a comenzar con las individuales. Es decir, ¿qué podría llevar a una persona a tener consumo de sustancias? Bueno, la principal es tener algún tipo o algún efecto en nuestra salud mental. Es decir, tener algún problema depresivo, de tristeza intensa, o tener una tendencia hacia la ansiedad, ¿no? Hacia la hiperactividad. Eh, esta es una situación importante porque, pues curiosamente, hoy en día nosotros vemos cómo existen muchos jóvenes que tienen pues estos problemas de ansiedad. Algo que tal vez en otro momento se hubieran visto en personas adultas que tienen niveles de estrés muy fuertes. Hoy en día lo podemos ver como una situación que les está pasando a nuestros jóvenes. Los jóvenes se están volviendo, se están estresando muchas veces pues por situaciones que viven en casa, muchas veces por problemas económicos, por problemas en la dinámica familiar, por situaciones que no vemos o que no les prestamos atención. Esta modernidad que está causando y tienen estas tendencias hacia los estados depresivos o hacia la ansiedad de manera muy fácil, ¿no? Entonces es una forma de evadir también la realidad y una de estas, bueno, pues es el consumo de sustancias. Esta poca tolerancia a la frustración, es decir, estoy tan estresado que ya todo me irrita emocionalmente, eh, no tengo como mucha apoyo social, no tengo como mucho lazo que me impulse a hacer otras cosas, no quedé en la escuela o me salí o no le entiendo, en fin, ¿no? Y también podemos ver un poco que hay un impulso, una tendencia de que el consumo de sustancias pues es algo positivo, ¿no? Es decir, hay unas expectativas favorables hacia el consumir. Piénsenlo, por ejemplo, en el consumo de alcohol. Hay que hacer una
carnita asada y el fin de semana nos tomamos unas cervecitas y esto es visto como algo positivo. Esto es visto como algo favorable porque permite la convivencia, o si es, piensen en cualquier fiesta, seguramente un bautizo, una boda, unos 15 años, una reunión, siempre hay alcohol de por medio. Es decir, se está permitiendo el uso de una sustancia psicoactiva para cambiar nuestro estado de ánimo, ¿no? ¿Quién sabe qué sería de las fiestas si no hubiera alcohol? Seguramente muchos no irían o muchos estarían de malas. Y si lo pensamos como adultos, eso también nosotros lo hacemos. Entonces es algo que se favorece o que se les enseña incluso a los jóvenes de que para poder convivir, para poder bailar, para poder llevármela bien, necesito el consumo de alguna sustancia. Si a esto le sumamos un poco el círculo social en los que ellos se encuentran, bueno, pues van a encontrar que el consumo de marihuana, que el consumo de cristal, pues en realidad tiene una parte positiva, porque tiene alguna característica placentera. Entonces, los jóvenes ven de manera mucho más positiva el consumo de sustancias que los adultos. También lo encontramos mucho en las personas o en los adolescentes que no tienen muchas amistades, que tienen pocas habilidades sociales, y esto hace que se rehuyan hacia una tendencia del consumo, ¿no? Si pasan demasiado tiempo jugando videojuegos en la madrugada, en las noches, bueno, pues casi siempre hay consumo de sustancias para poder tolerar las horas de juego, y a veces me refiero incluso a los energetizantes, ¿no? Como esas sustancias que te ayudan a mantenerte despierto. Al final de cuentas son drogas. Y también, pues porque en esta nueva tendencia adolescente hay muchos comportamientos impulsivos y entonces como que tú le entras porque tú también puedes ser igual que los demás o no te vas a quedar atrás, y entonces, bueno, pues también como que quieres probarte en este sentido de que tú también puedes hacer ese tipo de cosas. Bueno, esto es en los individuales, ¿no? Si se dan cuenta, no es como tan difícil que un adolescente tenga alguna de estas cosas, ¿no? Seguramente a una de las que revisamos tendrán a los adolescentes que conocemos. En cuanto a las características familiares, podemos ver que muchas veces los adolescentes pues no encajan bien con la dinámica familiar. Esto es como muy común. Entonces es más fácil pues hacerlo a un lado, ¿no? Están locos, ¿no? Están locas, no le hagas caso, que se encierre en su cuarto, no importa lo que el discurso del adolescente no tiene valor. Así que lo hacemos a un lado y esto, bueno, pues tiene un abandono afectivo, se le está quitando cierta importancia y por lo tanto también su comportamiento inestable pues hace que no nos interese tanto, ¿no? Como no se puede platicar con los adolescentes, mejor no platico con ellos. Entonces, bueno, es como fácil, ¿no? Quitar esta supervisión parental, además con esta idea de tener su propia intimidad, su propio espacio. Muchas veces los papás no revisan con quiénes se llevan, no revisan con quién están platicando. Los adolescentes a veces tienen esta tendencia de platicar hasta las 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana en las redes sociales o jugando videojuegos y no sabemos con quién lo están haciendo. Entonces hay una falta de supervisión, no sabemos más allá, ¿no? Porque toda su vida es virtual y yo no me estoy metiendo en este estilo que desconozco. También es más fácil el consumo de sustancias por parte de los jóvenes si hay un consumo por parte de los adultos. Y a esto me refiero que si los papás fuman, bueno, va a ser mucho más fácil que el adolescente fume si los padres lo hacen, ¿no? Si los papás toman alcohol, si es una constante en cada fiesta, bueno, pues se le está abriendo una puerta facilísimo, sobre todo si hay alcohol en casa. Es como darle un permiso para poder consumir, ¿no? Y estas características a veces no las vemos, ¿no? Como adultos a veces tenemos esta extraña idea de prevenir de una forma rara, es decir, ¿sabes qué? Hijo, hija, sobrino, sobrina, adolescente, ven y toma conmigo
yo te voy a servir una copa, yo te voy a servir una cerveza para que tomes conmigo, que soy tu familia, y no lo tengas que hacer allá afuera. Lo cual prácticamente es como darles permiso de empezar a tomar, ¿no? He escuchado incluso de personas que les dan a probar el cigarro desde muy temprano, porque es mejor que lo prueben en casa a que alguien se los invite afuera, ¿no? Esa es como una idea que tenemos preventiva, pero que en realidad no funciona, y no solo no funciona, se les está dando el permiso para poder iniciar esta vida de consumo, ¿no? Así que son hábitos, costumbres que tenemos en nuestra comunidad, pero no deberíamos de realizarlo ni de seguirlos haciendo. Bueno, además de un montón de problemas que hay en las dinámicas familiares, ¿no? Separaciones, conflictos, problemas incluso cuando las familias son muy grandes, pues son más problemáticas, ¿no? En fin, ¿no? Y en la parte social, bueno, pues aquí encontramos varias, ¿no? Una de ellas es que no se encuentre estos logros escolares por parte de los adolescentes, es decir, que les va mal y que no pueden superarse y que no encuentran la manera de ir entendiendo o de recuperar, pues no solo la calificación, sino la comprensión de lo que se está haciendo. Y esto, bueno, pues frustra de esta manera y es mejor como irlo abandonando, ¿no? Al mismo tiempo, si empiezan a tener un grupo de pares, de amigos que también consumen, es muy probable que las personas empiecen a consumir. Es decir, es difícil tener amigos que consuman y que yo no consuma. Eso es bastante complicado. Es más simple, más fácil, que ya que todos consumen y si yo también quiero ser aceptado, que es parte de la adolescencia, bueno, pues también le voy a entrar a estas dinámicas, estos hábitos, porque además yo solo lo hago ocasionalmente, ¿no? O se cree que se puede controlar como una fantasía, pero pues en realidad el hecho de que los demás lo hagan, pues es más fácil que yo también lo haga. ¿Y qué tan disponibles están las drogas hoy en día? Bueno, pues nosotros en realidad no podemos ver unos carteles que digan aquí se vende droga, pero resulta que conseguir drogas de lo más fácil del mundo, ¿no? Si ustedes quieren conseguir marihuana, cristal, anfetaminas, en fin, solamente necesitan el contacto, el número de una colonia lejana a una casa de seguridad, quién sabe dónde. No. La modernidad ha brindado la posibilidad de que solamente hay que mandarle un mensaje al dealer, al bueno, y este en una motocicleta te lo lleva a la puerta de tu casa. Es facilísimo. La manera de que tú puedes conseguir la droga hoy en día es eh, sorprendentemente accesible. Y esto, bueno, pues va generando pues nuevas formas de consumo, nuevas formas de adquirirlo, que a veces ni siquiera tenemos la idea. Nosotros pensamos, bueno, pero si mis hijos, mis sobrinos jamás salen de mi casa, pues no necesitan salir de la casa para consumir o para comprar, ¿no? En realidad lo tenemos al alcance del teléfono, ¿no? Esta es una realidad. La modernidad ha alcanzado y bueno, las personas que se dedican a la compra-venta de esto, pues también se han modernizado y hoy en día, bueno, pues tienen hasta servicios de motocicletas a domicilio, ¿no? También tenemos que aclarar que estamos hablando de una etapa bastante complicada, bastante compleja, que es la adolescencia. Y la adolescencia prácticamente es sinónimo de inestabilidad. Eh, estos momentos inestables, este separarse de la familia, este no querer hacer lo que la misma familia hacía, tener estos choques constantes, sería lo que deberíamos de esperar de un adolescente. Eh, y aquí es donde vienen como esa posibilidad del conflicto, ya que no encaja, ya que no quiere asistir a las cosas que los adultos hacen, ya que se aburre constantemente con los mayores, pues es muy fácil que uno los haga a un lado, ¿no? Eh, sería raro encontrar un adolescente que sea bien portado, que sea limpio, que sea ordenado,
que sea religioso, que siempre esté de acuerdo con los papás, y si lo encontramos, podemos estar hablando de un adolescente que no está totalmente saludable, porque necesitamos que haya cierto periodo de inestabilidad en la adolescencia y superarlo, ¿sí? ¿Cuándo va a iniciar esta inestabilidad? Pues inicia muy temprano, justamente por los cambios hormonales, es lo que va a dar inicio a la adolescencia. Esta, estos cambios hormonales que impactan en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, lo que va a suceder es que nos van a provocar esta sensación de no querer estar, de llevarnos mal con las personas, de estar de buenas en la mañana y luego enojarse y luego ponerse a llorar y luego sentir que la vida es injusta y luego otra vez estar de buenas. Eso sería lo esperado en un adolescente. Eso sería lo que nosotros necesitamos ver. ¿Qué tiempo va a durar? Bueno, pues más o menos va a ser lo más intenso en la etapa de la secundaria, y hacia la prepa, finales de la prepa, esto debería de estarse pasando y debería de estarse tranquilizando, ¿no? Pero justo de los primeros años de secundaria hasta tercero y primero, segundo de prepa, deberíamos de encontrar una cosa inestable. Bueno, pues para poder identificar o tener esta esta forma de saber qué es lo que está sucediendo, nosotros tenemos que tener en claro pues los nuevos factores o las señales que deben de estar asociadas al consumo. Regularmente podemos ubicar a veces las drogas, ¿no? Podemos ubicar algunas, por ejemplo, el consumo de alcohol, para que nosotros consideremos que a un adolescente está teniendo algún consumo de alcohol. Bueno, pues el olor alcohol es muy característico, el uso de chicles, el verlo medio adormilado, ¿no? El verlo como solo, encontrar botellas en su cuarto a veces, ¿no? Si es que lo está haciendo dentro de casa, el que llegue medio, eso digamos que sería algo que nosotros hasta cierto punto podríamos encontrar, ¿no? El consumo de marihuana, ya saben, los ojos rojos, aunque también se usan gotas para esto, está adormilado también, el olor a hierba, ¿no? El consumo de estimulantes como la cocaína, que cada vez es más difícil encontrar consumo de cocaína porque es cara, pero bueno, la cocaína los mantendría como muy estables, muy alerta, ¿no? Y el consumo de cristal, casi no se ve en la diapositiva, pero el consumo de cristal, que serían estas fragmentos que pues, parecen cristales, por eso su nombre, lo que deberíamos encontrar son personas que están muy aceleradas, ¿no? Personas que no pueden dormir, que tienen esta tendencia inestable, mucha ansiedad por volver a consumir, que se pasan toda la noche en vela, que se ponen un tanto paranoicos, que creen que los demás le están haciendo daño, que empiezan a escuchar ruidos, voces, sombras, en fin, ¿no? Y también hay un alto consumo de medicamentos que tenemos en casa, ¿no? Esta forma de autorrecetarnos a veces no es muy buena, y muchas veces los adolescentes usan medicamentos que tenemos en la casa para su consumo. Y uno de ellos, que es como de los más autorrecetados, es el clonazepam y algunos derivados. El clonazepam lo usan para adormecerse, para dormir, para relajarse, al igual que los jarabes para la tos, al igual que muchas de las pastillas para el dolor que tenemos en el cajón de las medicinas, lo usan constantemente para su propio consumo. Entonces tendríamos que tener, pues si no bajo llave, vigilado el cajón de las medicinas. Bueno, esto es como en cuanto a químicos, en cuanto a sustancias, pero a veces tenemos que buscar también en los adolescentes ciertos objetos que podemos ver en sus cuartos, que podemos ver al alcance, a la vista, y uno de ellos van a ser unas, bueno, de alguna manera sábanas, es decir, papel que se utiliza para enrollar la marihuana, ¿no? Que si nosotros la viéramos por ahí no nos llamaría la atención, parece una cajita de chicles, no tenemos idea de qué es, no le prestamos atención. Pero en realidad es un papel que se utiliza para enrollar la marihuana. Y eso tendríamos que estar como alerta, ¿no? Tendríamos que ver ese tipo de objetos. Los vapeadores,
como ese electrónico que está ahí, que bueno, pues es una pipa moderna, digámoslo así. Y a veces los vapeadores hay de muchísimas formas, ¿no? Hay como ese pepino extraño que está ahí, hay una gama de objetos que son vapeadores, es decir, que son pipas que no parecen pipas y que se utilizan para el consumo de marihuana, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Pipas como esas de cristal o a veces focos o cosas que se utilizan para consumir cristal, ¿no? Encendedores, encontrar este tipo de objetos en la casa, en los cuartos de los adolescentes, en la mochila, puede ser un indicador de consumo. Incluso ahí al final podrán ver este botecito que se utiliza para limpiar las computadoras, que es el aire comprimido. Bueno, pues también el aire comprimido es un objeto que se utiliza para drogarse, ¿no? El hecho de consumir aire comprimido, que no es una droga, eso lo venden en la ferretería, en las donde venden herramientas para computación, en, en, en las papelerías, pues resulta que eso también es una forma de drogarse, ¿no? Entonces tenemos que estar alerta a objetos que parecen más comunes de lo que uno pensaría, pero que están allí a la vista, que están al alcance de todos y que pues al no entender qué son, al no tener como esta claridad, pues simplemente no le prestamos la importancia. Bien, para poder saber cuándo algún adolescente tiene un problema, vamos a hablar de algo que van a ser los niveles de consumo. Y los niveles de consumo es que tanto el adolescente o las personas en general están repitiendo esta conducta de algún tipo de sustancia. Y vamos a hablar de este consumo experimental, que es el que regularmente sucede en los primeros años de secundaria. Es decir, el probar. Los primeros consumos de alcohol, los primeros consumos de tabaco, los primeros consumos de marihuana, que son para ver de qué se trata y que a veces son como solamente para probar, para ver qué es, porque el amigo me invitó, que son como muy comunes, pero son el primer paso para iniciar la adicción. Luego tenemos este consumo ocasional que hace referencia a cada que tenemos alguna festividad. Piensen ustedes en cada que hay unos 15 años, el adolescente se toma unas 2, 3 cervezas. Solo cada vez que hay unos 15 años. O cada que hay una fiesta en la casa y entonces hay un cierto consumo. Pensaríamos que es un consumo bajo, pensaríamos que es una forma leve, pero a final de cuentas, pues presente en el consumo de sustancias. Y luego tenemos una a la que hay que ponerle una alerta especial, que es el consumo frecuente. Y a esto me refiero cuando las personas están haciéndolo de manera repetitiva. Y lo digo que hay que poner una alerta porque muchas veces no lo vemos así. Pero piensen, por ejemplo, en todas las personas que toman alcohol el fin de semana. Porque es el fin de semana, porque están cansados, porque hay que relajarse, porque es fútbol, porque es lo que sea. Y entonces el consumo frecuente está como muy por debajo, como que no se llega a vislumbrar, como que no lo vemos como una adicción. O sea, yo no soy alcohólico, solamente me emborracho todos los fines de semana. Y es permitido, ¿no? Es socialmente aceptado, pero en realidad es un consumo frecuente y es una forma en la que realmente ya hay una adicción. Y luego tenemos al abuso de sustancias tal cual, que es el que hacemos referencia cuando existen problemas. Problemas en la escuela, problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas con la pareja, problemas en diversos ámbitos y es todo referente al consumo, ¿no? Cuando una característica muy notoria de las personas que fuman marihuana es que postergan todo, ¿no? Es decir, lo dejan para después. Lo dejan y lo dejan y lo dejan y son estudiantes, pues no entregan tareas, no asisten a clases porque pues, no pasa nada, están tan relajados, lo postergan y empiezan a tener problemas en el trabajo, en la escuela, con las tareas, en fin, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el consumo de alcohol, cuando podemos pensar en problemas de pleitos, problemas al manejar en estado alcohólico, problemas con la pareja, con la familia. Cuando ya aparecen este tipo de señales es que ya hay un abuso de sustancias, ya
esto está rebasando lo que podría tolerarse. Bueno, y nosotros hablamos de una dependencia de sustancias cuando la persona no puede dejar de consumir la sustancia. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo, no tan lejano. Piensen ustedes en cómo se sienten en la mañana cuando resulta que no hay café. Y cuando no hay café, bueno, pues nos ponemos de malas, nos ponemos inquietos, nos ponemos de una forma en la que nos sentimos mal. Es decir, ya somos adictos al café y tenemos una dependencia de esa sustancia. Una sustancia permitida, pero así funciona. Nuestro estado de ánimo cambia dependiendo del consumo de la sustancia. Lo mismo sucede con alguien que va a una fiesta y no consume alcohol y está desesperado, y está de malas y ya se quiere ir y todo le aburre y todo le choca. Bueno, pues este cambio constante emocional por no consumir ya habla de una dependencia de sustancias, ¿no? Es decir, ya hay una ansiedad, ya hay una necesidad de consumir para estar bien. Esta detección temprana que nosotros hablamos, pues tratamos de entenderlo pues, antes de que surja este nivel de adicción, antes de que ya existan estos problemas. Para esto es que tenemos que detectar estas tres patitas, que una de ellas es los factores de riesgo, es decir, qué tantos problemas tiene la persona que lo podrían llevar a consumir, las señales de consumo, si hay ciertos objetos que nosotros vemos o si ya estamos detectando que lo está realizando. Y por último, bueno, qué tanto lo está haciendo y qué tan frecuente se está volviendo este consumo repetitivo de sustancias. Para las personas que trabajan en escuelas, pues existen en realidad ciertas pruebas psicométricas, psicológicas, que nos pueden ayudar a detectar en los jóvenes si están en el consumo de algún tipo de sustancias. Hay muchas, son fáciles de conseguir, y si no, bueno, podemos hacérselas llegar. Y una de estas, bueno, está el DUSI, que son estos instrumentos para poder medir, bueno, pues el abuso de alcohol y de drogas, ¿no? También está este otro que es autoaplicable, ¿no? Que es el POSIT, y que bueno, aquí se trata de tratar de ver si hay abuso de sustancias, pero también si hay otro tipo de problemas, tanto en la casa como los problemas en la escuela, como la conducta agresiva, la delincuencia. Bueno, son cuestionarios de alguna forma que se los damos a los adolescentes, los rellenan, solo como palomeando, y al evaluarlo nosotros podríamos tener como una idea eh, más clara de lo que está sucediendo. Son pruebas que, les digo, se pueden descargar de internet, pero si no los tienen, pues se los podemos hacer llegar. Y así como estos hay muchos, tenemos varios test que nos pueden ayudar a medir las conductas impulsivas, las conductas de riesgo, como este último que es el ASIST, en el cual, bueno, pues podemos ver un poco acerca de qué tipo de problemas podrían presentar los adolescentes. Como estos hay muchísimas pruebas psicológicas que podemos descargar y aplicar para ver si nuestros adolescentes están en riesgo. Y además de estos, bueno, más simple todavía, tenemos estas que se llaman listas de chequeo, ¿no? Estas listas de chequeo hay de todas las sustancias. Por ejemplo, es de marihuana. Y lo que nosotros simplemente es como un checklist y decimos, bueno, este alumno tiene los ojos rojos irritados, sí o no, resequedad en la boca, aumento del apetito, olvidos frecuentes, y vamos palomeando y vemos si tiene un número alto de este tipo de este punteo, como para poder pensar a qué tipo de droga pertenece, ¿no? Esta es una forma también, así como este de marihuana, les digo, hay de alcohol, de consumo de metanfetaminas, en fin, de casi todas las drogas. Y además, voy un poco rápido por el tiempo. Y por último, bueno, pues les quiero compartir que nosotros en Centro de Integración Juvenil tenemos este test al que ustedes pueden acceder de dos maneras. Pueden copiar la dirección que ustedes ven ahí, o pueden ponerle en Google, tal cual, autodiagnóstico CIJ. Y al poner autodiagnóstico CIJ, les va a aparecer esta página
Si ustedes consideran que tanto ustedes mismos como alguien que conozcan o sus alumnos tienen algún problema de alcohol, por ejemplo, le dan clic al de alcohol y ahí viene una serie de preguntas que las personas van contestando y les da el resultado en ese mismo momento, ¿no? Les da el resultado si es que tienen algún problema con el consumo de alcohol, en este caso tabaco, drogas, depresión, ansiedad, violencia de pareja o riesgo suicida, ¿no? Si yo pienso que tengo un problema con la ansiedad, por ejemplo, que es algo muy común, o si conozco a alguien, un amigo, una amiga que tiene problemas de ansiedad o que creo que tiene depresión, bueno, pues le puedo pedir que resuelva el autodiagnóstico y ahí mismo nos va a resolver si encajo, si entro dentro de los problemas de ansiedad, violencia de pareja o ansiedad o depresión, ¿no? Igual para el consumo de sustancias. Esta es una herramienta que se lo pueden utilizar con sus alumnos, que ustedes pueden eh, resolver o se lo pueden dar para alguien más. Digo, además de los adolescentes, para alguien que ustedes mismos conozcan. Son herramientas que nos pueden utilizar, nos pueden servir para poder detectar, ¿no? Como les comento, si las tienen, los pueden descargar y si no nos dicen y nosotros se los hacemos llegar para que los puedan aplicar con sus alumnos. Bueno, pues por esta primera parte es todo. Lo voy a dejar por aquí para cederle el espacio ahora a mi compañera Nayeli. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rafael. ¿Qué le parece si tomamos cedemos el micrófono a algún maestro, alguna maestra que tenga alguna duda? Si tenga una duda, pueden levantar la manita en el chat. Aquí parece que vi una pregunta en el chat. Antes, dice Emilio Aparicio Torres, y hace una pregunta en el chat, pero también tiene levantada la mano. Vamos a cederle el micrófono. Sí, muy Adelante, buenas tardes. Muchas gracias. adelante, maestro Emilio. Sí, muchas gracias. Muy interesantes estas herramientas y dudas. Con esto de la pandemia hubo muchos casos, sobre todo en zonas rurales, sobre este tipo de consumo de sustancias, pues a veces un poco raras, ¿no? Porque no sabemos ni qué son. La pregunta es si en el Centro de Integración Juvenil se les puede brindar ese tipo de atención a este tipo de jóvenes o se puede canalizar o solicitar sus servicios. Y la otra es si se les brinda rehabilitación a este tipo de adolescentes. Sí, bueno, nosotros aquí en Centros de Integración Juvenil Jalapa, hay muchos centros de integración juvenil a nivel nacional. En Veracruz hay dos, uno en Poza Rica y uno aquí en Jalapa. Y nosotros aquí brindamos atención a las personas que lo necesiten, no solamente de adicciones, sino incluso salud mental. Si alguien tiene algún problema de depresión, por ejemplo, o ansiedad, o consumo de sustancias, pueden traerlo con nosotros y aquí le brindamos atención. Algo que es importante es que brindamos atención de consulta externa. Esto quiere decir que las personas no se quedan aquí, no los internamos, no tenemos este tipo de servicio, sino que solo vienen, toman su consulta psicológica, médica o de trabajo social y regresan a casa. Eh, Tenemos este servicio a partir de los 12 años, para niños de 12 años en adelante. No tenemos como, aunque tenemos ese título de juvenil, pues lo juvenil nos dura muchos años, así que hasta la edad que quieran, pueden asistir con nosotros y lo único que tienen que hacer es llamar al número de Centros de Integración Juvenil, que es 2288-150500, que ahorita se los compartimos también. Eh, y con eso es suficiente para poder agendar una cita y que empezar las evaluaciones con nosotros. Como les mencioné, también tenemos servicio médico psiquiátrico. Entonces, si es que lo requieren las personas, los adolescentes, bueno, aquí mismo llevan su tratamiento con nosotros, pero es sobre todo consulta externa.
Espero haya quedado claro la intervención. Ahora vamos a ceder la palabra, el micrófono, a la maestra Margarita, que también tiene levantada la mano. Sí, buenas Adelante. tardes. Buenas tardes, maestra Margarita, adelante. Yo tengo, bueno, dos preguntas, para mí, yo creo que son muy importantes porque la primera sería, este programa o bueno, que tiene aquí en la computadora para hacer los cuestionarios para ver si el alumno es alcohólico, drogadicto, o tiene ansiedad, cualquier ese tipo de problema. Es necesario que tenga internet porque yo trabajo en una comunidad, pero no tengo internet. Entonces, mi pregunta es ¿cómo le podría yo hacer para ponerle estos cuestionarios a mis alumnos y detectar qué tipo de problema tienen? Sí, gracias. Esta página que ustedes pueden ver ahí, sí, bueno, es una página web, por lo tanto se necesita tener acceso al Internet para poderlo resolver. En el caso de que se quiera hacer de otra forma desconectado de la línea, lo que se puede hacer es descargar algunos de los tests que estaban previos, como estos, en los que ustedes se los pueden autoadministrar y autoevaluar, ¿no? Eh, la ventaja que tiene es que los alumnos, las personas lo contestan, inmediatamente les da un resultado. Digamos que no tendríamos que trabajar, lo pienso, porque si tenemos 30, 40, 50 alumnos, bueno, eso pues ya es un peso más, ¿no? Pero Ajá, no este hay tipo de intermediario, pruebas, ¿no? No hay un intermediario, es directa la claro, respuesta, ¿no? pero este tipo de pruebas puede ser manual. Se pueden descargar, por ejemplo, este que es el ASIST, eh, se puede descargar, imprimir en hojas y ellos lo van como contestando. Es algo parecido a esto. Ajá, Ellos sí. van puntuando, tengo o no tengo, y al final es un total y esto nos indica si hay algún tipo de problema. Sería manual, pero sería una forma de resolverlo. Ah, ok, perfecto. La otra pregunta es, bueno, más que nada darle las gracias por esta plática que la verdad está muy bien y sí me gustaría preguntar si este tipo de pláticas también se las pueden dar a los padres y a los alumnos para, pues ahora sí que en un momento dado también ellos nos pudieran ayudar a detectar cualquier tipo de problemas que tengan los adolescentes. Sí, claro. Bueno, pues ahora sí que con ayuda de aquí de nuestro Erwin y de Javier, pues podemos también replicar para los padres de familia. Solo para comentar algo que ya contestó Nayeli en el chat. En cuanto al costo, tenemos una cuota de recuperación. Las primeras entrevistas tienen un costo de 70 pesos. Y después del estudio socioeconómico, ahí ya se hace un ajuste dependiendo de las características de cada quien. Está la posibilidad de que también puede ser en línea. Estos servicios pueden ser en línea porque si no están en Jalapa o están en alguna comunidad fuera se puede tener estos servicios a distancia por medio de llamada telefónica o de videollamada por WhatsApp y no tienen costo, ¿no? Las que son a distancia no tienen costo, solo se tiene cuota de recuperación cuando se asiste aquí a la unidad. Muchas gracias, doctor Rafael. Tenemos todavía la oportunidad para una participación más. Si alguien gusta alzar la mano, o también tenemos aquí algunas preguntas en el chat. El maestro Juan Lázaro García hace el siguiente comentario. ¿Existe algún cuadernillo o programa para orientar a los alumnos y alumnas que en sus hogares presenten problemas de adicciones por parte de sus padres? ¿Que presentan adicción a los padres o los...? Sí, dice, ¿existe algún Ah, ya cuadernillo lo vi. o programa para orientar
a los alumnos y alumnas que en sus hogares presenten Mm. problemas de adicciones por parte de sus padres. También tenemos, pues sí, una forma como de cuadernillos, ahora digitales, ¿no? En archivos PDF, que se pueden descargar y si con gusto se los hacemos llegar, donde vienen formas que son como muy dirigidos a adolescentes para que ellos detecten tanto los problemas en ellos mismos y también los puedan detectar pues en su comunidad, no solo en casa, sino que en la comunidad que a veces se ve un tanto aceptado, pero que en realidad hay un consumo, ¿no? Entonces sí existen este material, digo, no lo tenemos como impreso, pero sí lo tenemos en digital, que es una forma más fácil de hacérselos llegar. Ok, doctor. Entonces, si por nosotros enviamos las constancias de participación por medio de correo electrónico, entonces si alguien gusta por este medio, le podemos hacer llegar la información. Si nos hace el favor de facilitar el documento, el doctor Rafael. Sí, claro que sí, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, muchas gracias, doctor Rafael, por dar a conocer, por ejemplo, los factores psicológicos que conducen al uso de sustancias y que terminan con la adicción, sobre todo en adolescentes, que a mi parecer son quienes presentan mayor inestabilidad emocional. Y bueno, destaco también su atinada participación que nos ayuda sin duda a identificar las señales asociadas al consumo de drogas y sustancias nocivas. Y entre mucha información que nos brindó, muy oportuna y muy atinada. Muchísimas gracias. Ahora, para dar continuidad, vamos a ceder em, el uso de la palabra a la licenciada Nayeli para que dé inicio a su participación. Adelante, licenciada Nayeli, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, maestro. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido por el tiempo, pero bueno, voy a iniciar. Como bien ya mencionó mi compañero, la detección del consumo de sustancias es algo súper importante. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando hablamos de drogas, tenemos esta idea de a mí no me va a pasar, en mi familia no va a pasar, jamás me voy a ver implicado en este proceso, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando sucede, porque tenemos que tener claro que somos maestros, que estamos en este contexto laboral y tenemos contacto con jóvenes, pero antes a esto somos padres, somos hermanos, somos tíos, somos amigos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se presenta en alguno de mis contextos esta problemática? Cuando me entero, parece ser que tu sobrino, tu hijo, tu hermano consumen alguna sustancia. Rayos, ¿no? Viene esta pregunta de, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Es por eso que es importante que nosotros nos informemos. Sí, que nosotros conozcamos qué es una droga, que es lo que les mencionaba mi compañero al inicio, qué drogas existen, los daños que causan, porque esto es bien importante. A veces nos vamos con esta idea errónea de, pues yo conozco a un cuate que consume ya tiene mucho tiempo y ahí está, no está súper bien. Entonces no son tan dañinas. Sin embargo, tenemos que tener claro, causan diferentes daños según el organismo de cada persona. Sí, entonces esto lo tenemos que tener bien claro. Pero regreso a este punto que les decía, cuando me doy cuenta de que alguien está consumiendo drogas, mi alumno, mi familiar, ¿qué hago? Realmente, ¿qué es lo que he hecho si he estado en esa situación? Porque les voy a decir algo, la gran mayoría de las personas, cuando saben tu hijo, tu hermano consume ciertas drogas, ¿no? Ciertas drogas legales incluso, lo primero que piensan es, vamos a anexarlo, ¿no? Y nos vamos con esta idea, hay que anexarlo porque si no va a avanzar el problema y demás. Sin embargo, a veces tomamos esta decisión no con la idea de dañar a la persona, sino de apoyarlo. Pero la realidad es que no conocemos bien a qué lugar lo vamos a internar,
¿no? Y entonces esto se puede volver un poquito complicado. Mi compañero, el psicólogo Rafa, ya les mencionó esta parte de cómo hacer una detección. Y esto pudiéramos decir, ok, yo como maestro, que estoy frente al grupo, conozco a mis alumnos y me empiezo a dar cuenta cuando algo no anda bien. Y empiezo a darme cuenta cuando este niño ya empezó a fumar, ya empezó a tomar, muchas veces por las conversaciones que tienen con su grupo de pares. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y viene esta parte, lo comento con los padres, no lo comento, porque aquí podemos entrar en controversia, ¿no? Al final les voy a poner un ejemplo así como para reflexionar, pero ¿qué hacemos? Es por eso que es importante, y ahorita les voy a pasar otra diapositiva, donde la canalización oportuna es el siguiente paso después de la detección. Dice la siguiente diapositiva. Ahí podemos, no sé si lo están viendo, es que se me congeló acá, pero Rafa, ¿se ve mi? Sí se ve. Ok. Sí, se ve perfectamente bueno, bien. Perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos con esta idea, lo que yo les decía, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, canalizar es justamente referir a una persona, a una institución, a un establecimiento que garantice esta atención adecuada. Ojo aquí, a una persona que requiera la atención y que lo acepte de una manera voluntaria. No podemos obligar a nadie a tomar una atención si él no lo quiere. Por eso lo que mencionaba esto de los anexos. Ingresar a una persona a un anexo es en contra de su voluntad. Y dicen por allí, quien aprende a fuerza, recuerda con rencor o con resentimiento, ¿sí? Entonces, sí es importante tomar en cuenta el punto de vista de esta persona. Para poder referir a una persona, para poder canalizar a un establecimiento, es importante que conozcamos los tipos de riesgos, ¿no? Que es lo que ya mencionó mi compañero, qué tipo de sustancia consume para saber si en ese lugar le van a brindar la atención adecuada, qué edad tiene, para saber si es apropiado para él. Decía Rafa, centros de integración juvenil, por el juvenil, muchas veces tienen la idea de que solo es para jóvenes. Atendemos a cualquier edad. Sin embargo, hay instituciones donde solo aceptan de un cierto rango de edad, ¿no? Y esto porque sus maneras de trabajar son justamente para ese tipo de edad, para jóvenes o para adultos, y esto es importante. El género, porque hay establecimientos donde únicamente atienden a hombres, no atienden a damas. ¿Y qué pasa? Hay algunos, son muy pocos, sin embargo, sí hay donde la atención es únicamente para damas. Entonces, esta cuestión es bien importante que nosotros la conozcamos. El patrón de consumo, que ya lo mencionó mi compañero, y los daños y consecuencias asociadas que va a traer este consumo en la persona. No podemos hacer una detección temprana sin hacer una canalización oportuna. Es por eso que la norma oficial mexicana 028, que es esta norma para la prevención, tratamiento y control de adicciones, define a la detección y a la canalización oportuna sin separarlas y la define justamente como una estrategia evaluativa que combina la identificación del consumo de estas sustancias psicoactivas y los riesgos o daños ocasionados por estas, así como el tratamiento oportuno. ¿Qué quiere decir esto? De nada me serviría detectar que uno de mis alumnos está consumiendo si no voy a apoyarlo en una canalización ideal, ¿sí? Porque entonces sería pues como si no me hubiera dado cuenta de nada, o como que vi, pero me hago que me volteo para otro lado y ahí se queda. ¿Qué quiere decir esto? No estoy cumpliendo con el objetivo que tiene esta idea, ¿no? De detectar oportunamente. Canalizar, pues bueno, es como ya lo mencioné, la derivación, aunque es de una manera precoz. ¿Qué quiere decir esto? Esto sería lo ideal. Que la persona tome apoyo
ya sea psicológico o que simplemente vaya y tenga esta contención antes de que la enfermedad o el problema sea más grave. ¿Esto con qué objetivo? Pues bueno, de que sea atendido lo antes posible para reducir los riesgos y los daños y complicaciones que el consumo de sustancias va a traer a su vida. Entre más oportuna sea la atención, pues bueno, el tratamiento va a tener mayores probabilidades y eficacia y los costos y consecuencias van a disminuir. Perdón si voy un poquito rápido, pero el tiempo me está ganando. Algo bien importante que tenemos que tener claro, el tiempo es bien importante, ¿sí? Si nosotros dejamos pasar mucho tiempo para que la persona ingrese a un tratamiento, esto va a hacer que se vuelva un poco más compleja la intervención terapéutica, esta rehabilitación, esta reinserción y esta recuperación de la persona y de su núcleo inmediato. Lamentablemente, yo puedo comentarles que hemos tenido pacientes que te mencionan, mi primer cigarro lo fumé a los 9 años, por decir una edad respetable, ¿no? Sin embargo, algunos dicen, pues la verdad fumé mi primer cigarro a los 6, ¿no? Y dices, wow, ¿no? ¿Y dónde estaban tus papás o qué estaba sucediendo aquí? Lamentablemente sí pasa, ¿no? Hay quien nos ha dicho, mi primer cerveza me la tomé a los 9 años, allí en una reunión que hubo en casa, pero vienen y solicitan una atención a los 20 y tantos. Entonces, ¿cuántos años dejaron pasar para recibir esta atención? Entonces, ya llegan pacientes con una adicción, con una dependencia a la sustancia, y entonces, pues obviamente esto hace que sea más complicado tener esta intervención terapéutica de una manera favorable para el paciente. Es importante que cuando tenemos así como que la sospecha de que hay un consumo, ya sea experimental, ya sea este consumo eventual o ya haya un abuso o una dependencia, nosotros como docentes tendríamos que aplicar consejería. ¿Esto para qué? Pues bueno, la finalidad de esto es justamente concientizar a la persona, sensibilizarla para que acceda a disminuir o en mejor caso, a abandonar el consumo de esta sustancia, buscando una canalización por voluntad propia, que es lo que yo les decía, esto es bien importante. Sin embargo, respetando de manera ideal, de manera positiva los derechos humanos que tiene esta persona, porque esta parte es bien importante, ahorita más adelante les voy a explicar por qué, y garantizando la confidencialidad de la información de esta persona. Y también algo súper importante es que tengan el acceso a servicios de calidad. Lo que yo les decía, mi primera idea es anéxenlo, ¿no? Sin embargo, no voy a hablar mal de los anexos, pero hay algunos centros que no cumplen con la normativa ideal, ¿no? Estoy segura que han escuchado ustedes muchas experiencias, muchas historias de alguien que ha estado dentro de un anexo. Entonces, pues la verdad es que si ustedes nos preguntan, nosotros no podríamos, recomendarles algún anexo para nada, ¿no? Lo ideal sería esta parte de consulta externa, que es que tomen sus terapias por voluntad propia. Hay algunos internamientos que también son de consulta externa, que trabajan esta parte de internamiento, pero a puertas abiertas, pero pues bueno, es necesario que tengan ellos la disposición de estar allí, porque como lo vuelvo a repetir, es de puertas abiertas, ¿no? En el momento que quieran se pueden ir sin problema, pero pues bueno, en este tipo de instituciones sí estarían respetando y garantizando justamente los derechos de estas personas. ¿Qué es lo que debo de hacer si ya tengo la certeza de que hay un consumo de sustancias? Pues bueno, algo que tengo que hacer en primera instancia es hacer saber los riesgos que tiene la sustancia a corto y a largo plazo. ¿Qué es lo que le puede ocasionar o qué es lo que le va a estar ocasionando?
Sin embargo, ¿cómo le voy a hacer saber los riesgos si ni siquiera yo los conozco? Es por eso que les mencionaba, es bien importante que nosotros nos informemos sobre este tema que es las drogas, aunque quizás digamos, no, o sea, a mí no me va a pasar, yo nunca voy a estar en una situación así. La verdad es que no lo sabemos. Hoy en día vemos noticias y el tema son drogas, escuchamos conversaciones, el tema son drogas. Los que trabajan en zonas rurales era menos visto, sin embargo, hoy escuchamos, tales chicos ya consumen el cristal y empezamos a escuchar un sinfín de sustancias que dices, rayos, ¿no? ¿Y ahora qué está sucediendo? Pues sí, lamentablemente el consumo de drogas es una realidad. Lamentablemente pareciera que es una moda en la adolescencia y eso es algo que nos debe de dar la pauta de decir, a ver, necesito informarme. Mientras más información tenga, voy a poder más justamente apoyar a mis alumnos y lo que les decía yo, a mis hermanos, sobrinos, hijos, amigos, etcétera. Hacer saber las consecuencias de continuar con la conducta de consumo. Pues bien lo mencionaba mi compañero, iniciamos con un consumo experimental y terminamos con este consumo de dependencia, ¿no? Donde ya terminan las personas quizás en situación de calle, ya pasa esto que dicen, ya se quedó en el viaje, ¿no? Ya anda mal viajado por allí, porque pues bueno, es una de las consecuencias que puede tener sobre todo esta sustancia que está muy de moda, que es el cristal. Es importante que tomemos una actitud comprensiva, pero dejar en claro que no estamos de acuerdo con el consumo. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando nos enteramos de que hay un consumo, viene a nuestra mente dos cosas. Lo golpeo para que aprenda, lo insulto, o rayos, me siento culpable porque quizás algo hice mal. Y entonces empiezo a apapachar, empiezo a ser permisivo porque la culpa no me deja y entonces, si nosotros sentimos culpa, entonces vamos a dar o vamos a justificar el consumo de la persona. Entonces, sí ser comprensivos, ¿sí? Porque el consumo de sustancias es algo que nos puede pasar a cualquiera. Sin embargo, dejarle claro que no estamos de acuerdo porque es algo que sabemos que le va a causar daño. Mantener una comunicación constante, eso sería lo ideal, ¿sí? Escuchar su sentir, escuchar él qué tiene que decirme o ella, para yo poder orientarlo y entonces tomar juntos una decisión sobre ahora qué vamos a hacer. El problema ya ahí está. Ahora, ¿qué sigue? ¿Nos quedamos así como no pasa nada, seguimos con nuestra vida normal o buscamos una solución? Que sería buscar apoyo, que es esto de hacer una canalización oportuna y bueno, darle esa solución al problema. Aquí algo importante, si la persona no quiere asistir a la institución que hayan elegido, sería importante hablar con su familia o con esta persona más cercana a esta persona, pensando que es un alumno, para conocer su opinión y sensibilizarlos. Sí, muchas veces el joven, porque esa es la respuesta que dan, no soy adicto, ¿no? Lo dejo cuando yo quiera, simplemente lo hago cuando me estreso, cuando tengo mucha carga de trabajo, porque eso me relaja, ¿sí? Pero no, yo no necesito ayuda, yo no tengo ningún problema con el consumo. Entonces, aquí sí sería importante que nosotros pudiéramos tener ese acercamiento con la familia para conocer su opinión, porque podemos encontrarnos con que sí, maestro, yo ya lo sabía, pero no sé qué hacer, no sé a dónde mandarlo, no sé cómo ayudarlo. Y es entonces aquí donde nosotros podemos entrar y decirle, ok, existen ciertas instituciones que le pueden brindar el apoyo, que cuentan con este apoyo profesional y que le van a ayudar a resolver su problema, ¿no? Sensibilizar a la persona para poder apoyar al alumno. Algo importante, pues bueno, que proporcionemos información objetiva sobre las alternativas que tenemos de tratamiento. Esto es importante que conozcamos nuestro contexto. En las zonas rurales quizás es un poco más difícil porque quizás cuenten con algún grupo de alcohólicos anónimos
y quizás sea donde digan, bueno, pues quizás ahí lo apoyan, ¿no? Porque tratan el consumo de alcohol. Sin embargo, muchas veces estos grupos de alcohólicos anónimos pues no conocen más información o al menos información actualizada como para poder ayudar al joven, ¿no? O no le van a brindar la atención que requiere en ese momento. Entonces, sí es importante que conozcamos en nuestro contexto qué instituciones, qué organismos, qué profesionistas pueden apoyarlos, qué objetivos tienen, los horarios, qué requisitos tienen para poder ingresar, para poder atender a este paciente, cuáles son los costos, cómo es su procedimiento de trabajo, quizás tener a la mano los datos del contacto, etcétera. Aquí es importante que nosotros tengamos estos datos o conozcamos estos datos para poder realizar una canalización que justamente le vaya a servir y le vaya a funcionar al joven. Vuelvo a mencionar lo que dije, ¿no? No podemos obligar a nadie a recibir una ayuda que no quiere, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Puede ser que ya tengo estos datos, por ejemplo, ¿no? Por ponernos de ejemplo, ok, vamos a mandarlo al CIJ y quizás llegan al CIJ y aquí les decimos, bueno, aquí no te podemos brindar ese apoyo porque tu problema ya es de un trastorno más avanzado y este tipo de situaciones, tengan, por ejemplo, aquí la garantía de que si nos llega un paciente, quizás nosotros no le vamos a brindar la atención, pero vamos a hacer esta referencia a la institución que le vaya a brindar la atención que el paciente necesita. ¿Sí? Lo importante es que tenga esta atención que cumpla con estos requisitos que necesita la persona, tomando en cuenta las necesidades y características como las que ya les mencioné, ¿no? La edad, el género, el tipo de sustancia que está consumiendo, y entonces poder derivarlo de una manera correcta y oportuna. En el caso de que se detecte durante este proceso que hay alguna comorbilidad física o psiquiátrica, que son estos daños fisiológicos crónicos o trastornos psiquiátricos graves, pues bueno, lo que les decía, ¿no? Es recomendable que se establezca un proceso de referencia y contrarreferencia, que esto normalmente ya lo hace la institución a la que llegan inicialmente. Por eso es importante que tengamos más de una opción para poder brindarle a la familia. Dice aquí cómo se realiza la canalización. Se los voy a poner en 3 puntos. Lo ideal es que sea inicialmente en un clima de confianza, donde la persona no se sienta juzgada, ¿sí? Donde se le ofrezcan diferentes alternativas. De por sí, si él decidió consumir es porque algo está sucediendo. Y si entonces yo, en vez de comprenderlo, empiezo a regañar, empiezo a juzgar, pues la persona va a decir, no, pues aquí la verdad no me siento cómodo y entonces yo me alejo. Lo primero es que indaguemos con más detalles, las causas, las probabilidades del consumo, esto mediante un acercamiento empático con la persona, ¿sí? Lo que les dije al inicio, cualquiera de nosotros puede estar en esta situación. ¿Sí? Entonces, intentar ser empáticos, intentar ponernos en los zapatos de esta persona. A mí me gusta trabajar esta parte de, en algún momento fuimos adolescentes. Y aunque sea una droga legal, yo estoy segura que en algún momento hemos probado una de ellas. Y aquí sí sería importante al momento de aplicar esto, pensar el yo por qué lo hice. ¿Sí? Y lo hice por esto, ¿cómo me sentí? Y entonces decir, ok, ¿cómo me hubiera gustado que alguien se acercara a hablar conmigo? Y eso nos va a dar así como que la respuesta para poder acercarnos a nuestros alumnos y poder tener esta empatía para hablar con ellos sobre el tema. Dialogarlo, bueno, esto de acuerdo a las características de cada persona y el problema. Recordemos que cada uno de nosotros tiene ciertas herramientas, algunos más desarrolladas, más gestionadas que otros. Y entonces, pues bueno, tenemos que aprender a dialogar según las características propias de cada persona.
y canalizarlos para que reciban esta atención especializada en la prevención o en el tratamiento del consumo de las sustancias si es que ya está un consumo detectado. ¿Cuáles serían las recomendaciones para una canalización oportuna? Pues bueno, inicialmente identificar el problema del consumo, ¿no? Cerciorarme que realmente hay un consumo, consumo de qué, mencionar los cambios que he notado y por qué estoy preocupado, porque muchas veces nos acercamos al alumno porque somos maestros, convivimos con ellos 5 o 6 horas, me parece, y entonces aprendemos a conocerlos y de repente notamos un cambio en ellos y pues llama nuestra atención, ¿no? O sea, sí nos empezamos a dar cuenta de ciertos cambios. Entonces sí es importante mencionarles a los jóvenes que me he dado cuenta de esos cambios y que estoy preocupado porque él es alguien importante para mí. ¿Por qué? Porque es mi alumno. Hacer preguntas directas, esto nos puede funcionar. Muchas veces los chicos, si les preguntamos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Ajá, pero bien, ¿cómo? Pues bien. Entonces, que las preguntas sean un poco más directas para que ellos nos den una respuesta certera. Y algo súper importante, si ya hice una pregunta directa, vamos a escuchar con atención. Si el chico se da cuenta de que yo estoy quizás hablando con él, pero ya me sonó el celular y ya estoy viendo el celular, estoy viendo mi reloj, pues simplemente va a sentir que no es importante, que únicamente estoy ahí como que haciendo que me interesa, pero no es así. Entonces, poner atención, escucharlos con atención, esto es bien importante. Si se detecta un consumo de drogas, si es necesario referir a la persona o grupo de jóvenes, porque se ha dado esto de que nos han llegado jóvenes porque los encontraron fumando quizás en los baños, porque los encontraron consumiendo alguna otra sustancia, entonces nos han llegado así como que grupitos de jóvenes. Entonces, algo bien importante es, antes de brindar la información, identificar si los centros de atención a los que yo los voy a mandar cuentan con estos certificados por la Secretaría de Salud, con permisos para su operación, con las instalaciones adecuadas que no los retengan a la fuerza, ¿no? En contra de su voluntad, que tienen este personal calificado para atender este tipo de problemáticas y que les vayan a brindar un trato digno y respetuoso. Esto es bien importante que nosotros lo conozcamos. Si no lo conocemos, la verdad es que estaríamos mandando a nuestros alumnos, a nuestros conocidos, hijos y familiares a un lugar donde no sabemos si lo van a ayudar o va a resultar contraproducente. Es por eso que es importante, yo estoy segura que en la gran mayoría de las escuelas donde ustedes laboran ya cuentan con pero si no es así, como ejercicio, creemos un directorio de instituciones especializadas, ¿sí? Lo que les decía, si soy de Jalapa, por ejemplo, buscar servicios de salud disponibles en mi comunidad y decir, ok, en atienden esto, ¿no? Los horarios son estos, sí están incorporados a la Secretaría de Salud. La atención que brindan sí es por medio de psicólogos, por medio de médicos, sí les van a brindar la atención que requieren. Y es algo bien importante estar actualizando de manera permanente y al menos una vez al año este directorio. Muchas veces cambian las direcciones, cambian los teléfonos. Por ejemplo, en nuestro caso, si ustedes nos preguntan, hace 5 años, únicamente brindábamos atención al consumo de sustancias. ¿Sí? Actualmente se abrió esta brecha para poder atender salud mental. Entonces, las personas que se quedaron con esa idea de consumo de sustancias, pues bueno, ya no se dieron esta oportunidad de quizás poder venir y trabajar esta parte de salud mental que pudieran estar teniendo por allí. Entonces, el directorio de instituciones especializadas debe de ser básico en mi escuela, ¿sí? Lo ideal sería tenerlo a la mano, no sé, en dirección, en un lugar donde tengamos acceso todos a él. Pero vuelvo a repetir, siempre
y cuando esté actualizado y si me haya dado tiempo de investigar realmente esas instituciones a qué se dedican. Mi compañero les mencionaba hace ratito, esta es nuestra red operativa. En Veracruz contamos con 2 CIJs, uno en Poza Rica, de Jalapa. Sin embargo, si podemos ver en esta imagen, contamos con muchos CIJs en todo el país, ¿no? Contamos con 106 centros de prevención y tratamiento, con 11 unidades de hospitalización. Obviamente estas unidades de hospitalización son tienen que ser por voluntad propia, que el paciente quiera ser ingresado. Unidades de tratamiento para usuarios de heroína, contamos con 2. Una unidad de investigación científica en adicciones, porque constantemente estamos haciendo investigaciones y subiendo información certera que es de gran apoyo justamente para ustedes como docentes o para cualquier persona. Y entonces sí sería importante decir, ok, cuento con varios, posiblemente puedo sugerir ir a alguno y pues bueno, ¿no? En cualquiera que ustedes decidan les brindarán la atención de una manera positiva. ¿Cuáles serían las consideraciones éticas? Pues bueno, tener una relación respetuosa de apoyo y libre de juicio, ¿sí? No juzguemos, dice hasta acá abajo, no estigmaticemos a las personas, ¿no? Porque quizás yo conocí a alguna persona y porque quizás yo considero que los que consumen drogas simplemente es porque son débiles, porque quizás yo consumí en algún momento y lo pude dejar sin problema. Lo que les decía, cada uno de nosotros tenemos pues diferentes herramientas, ¿no? Algunos nos cuesta más batallar con ciertas cosas que a otros, algunos se nos facilita más, ¿no? Consumir y dejar. Sin embargo, es importante que nosotros respetemos la decisión de cada persona, que respetemos la confidencialidad y la autonomía de las personas, ¿no? De nuestros alumnos, de sus padres, y pues siempre respetando la decisión. Aquí hay algo importante. Muchas veces cuando nos damos cuenta de que nuestro alumno está consumiendo, que nuestro alumno está pasando por una situación en donde quizás es el mismo papá, porque hay casos que consume o que le da la sustancia, híjole, como maestros nos sentimos impotentes porque quisiéramos hacer más. Sin embargo, dice allí, todas las personas consuman drogas o no tienen derechos y deben ser respetados igualitariamente. Aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque no podemos hacer algo que nos vaya a meter en conflicto a nosotros. Yo estoy segura que ustedes en su institución, bueno, pues tienen ciertos protocolos, ¿no? Y lamentablemente tenemos ciertas limitantes. No podemos hacer más aunque queramos. Y eso de repente nos puede hacer sentirnos un poco impotentes, el no poder solucionar como yo quisiera, porque hay casos en los que se detecta, se canaliza, se le habla con los papás, híjole, a veces los papás toman la decisión de pues mejor ya no vas a esa escuela, ¿no? Porque los maestros están opinando, los maestros ya nos están juzgando y entonces ya no vas a esta escuela, te voy a cambiar de escuela. Esa es la solución más fácil que los papás brindan, ¿no? Y entonces nosotros, si era un caso así como que de repente sí me movió, nos quedamos con esa impotencia de no haber podido hacer más. Sin embargo, únicamente podemos hacer lo que esté dentro de nuestras manos y que no nos afecte justamente nuestra integridad como maestros, ¿no? Escuchaba yo a un maestro decir en una ocasión, a veces el querer ayudar nos mete en problemas y hasta perdemos el trabajo, ¿no? Entonces esta parte es bien importante. Algo también, a veces en la escuela nos damos cuenta de que hay cierto consumo de ciertas sustancias y la verdad, debo de mencionarlo, nos tocó ir en algún momento a una escuela a dar una charla preventiva. Desde que llegamos, la maestra nos dijo, den la charla
no toquen más a fondo porque hay dealers dentro de la escuela y la verdad no nos gustaría ponerlas en riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta de que esto está sucediendo, pues sí es importante tener ciertas reservas porque vuelvo a repetir, no tenemos por qué ponernos nosotros en riesgo, nuestras familias. Entonces, únicamente hacer lo que está dentro de nuestros protocolos, quizás si no los conozco, poder preguntarlos y decir, ok, hasta aquí puedo yo apoyar y cómo trabajo con esta impotencia de no haber podido hacer más. Pues bueno, aquí lo que mi compañero Rafa les decía, nosotros brindamos esta atención tanto para alumnos como para docentes. Lo importante es que ustedes estén bien, ¿sí? Para poder brindar la ayuda, la atención a alguien, pues tenemos que estar bien nosotros primero, ¿no? Entonces, si de repente este tema de drogas ya me trajo alguna situación, ya me trajo alguna mala experiencia, pues sí es importante trabajarla, ¿no? Porque de repente esto nos puede atemorizar de más y nos puede paralizar. Entonces, es importante tener cuidado con este tema. Aquí, resumido en 5 pasos, cómo realizar una canalización oportuna. Pues bueno, el paso 1 es fomentar una relación con sentido de ética y respeto a la persona, al alumno, evitando estas actitudes que puedan estigmatizarlo, en donde nosotros usemos juicios de valor, posturas personales, porque mira, yo no lo hice porque esto, o yo lo hice, pero aquí tienes que ser inteligente, hacer este tipo de comentarios, ¿no? Tenemos que privilegiar la confidencialidad y el apoyo. Esto es súper importante. No podemos ir allí después con el otro maestro y decir, oye, es que mira, este niño me dijo eso, porque en algún momento el alumno o la familia se puede enterar y entonces, híjole, ¿no? Ahí nos podemos meter en conflictos. Detectar estas situaciones de alto riesgo que puede tener el consumo de ciertas sustancias, como en este caso, pues el cristal, sabemos que es una sustancia que es muy adictiva, que causa muchos daños que pueden ser irreversibles. Entonces, esto es importante. Lo que les acabo de decir, desarrollar un directorio de instituciones especializadas en atención y prevención del consumo de drogas, esto es básico. Canalizar de acuerdo a las características de cada persona. Y pues bueno, algo bien importante que a veces se nos va, dar un seguimiento a la atención brindada a la persona, ¿sí? Si sí asistió, si sí sigue asistiendo, quizás preguntarle cómo se ha sentido, si considera que ha tenido avances del proceso. En nuestro caso, algunas de las escuelas nos mandan a ciertos alumnos que pues quizás encontraron consumiendo alguna sustancia, y pues bueno, les piden quizás tener la certeza de que están asistiendo a sus sesiones. Lo que nosotros hacemos es brindarles un pase de consulta. En ese pase de consulta va la fecha, su nombre, el servicio que recibió, y esto les sirve a los maestros para dar este seguimiento. Eso les da la garantía de que ellos están asistiendo y que los objetivos de la canalización oportuna se están cumpliendo. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo, porque estoy segura que en algún momento ha pasado en sus escuelas. Dice aquí, Alicia es directora de una preparatoria y hace una semana uno de sus estudiantes de tercer año fue sorprendido consumiendo drogas dentro de la escuela. Al llamar a sus padres, ellos señalan que en los últimos meses su hijo comenzó a reunirse con vecinos de la colonia donde viven y que desde entonces su conducta cambió. También aseguran que estos chicos consumen drogas, pero que su hijo no. La preparatoria cuenta con un programa de prevención de adicciones y un psicólogo especializado en el tema. Digo, eso es genial porque no todas las escuelas cuentan con un psicólogo, ¿no? Entonces, esta escuela es privilegiada. Pero bueno, aquí vienen estas preguntas. ¿Este es un ejemplo de canalización oportuna? Considero que sí. ¿Qué correspondería hacer a la directora? Y aquí estoy segura que a ustedes se les viene algún ejemplo, algún recuerdo de alguna experiencia que han tenido.
porque lamentablemente esto del consumo de drogas se da en la mayoría de las escuelas. Ya sea que un joven haya introducido un cigarrillo, una cerveza, ¿no? Pero esto es muy común. Entonces, ¿qué hacemos cuando esto sucede? ¿Sí? Lo primero, estoy segura de que llaman a los papás. Pero después, ¿qué hacemos? ¿Se queda allí? ¿O sí tenemos esta parte de realizar una canalización oportuna refiriéndolos a alguna institución? ¿Y qué correspondería hacer al psicólogo del plantel? Estas son preguntas que de repente pueden venirse a mi mente cuando estoy en esa situación. Sí, entonces aquí es importante que ustedes, con esta información que ya se les brindó de cómo detectar, cómo darse cuenta de que está habiendo un consumo, y con esta información de cómo canalizarlos de una manera ideal, justamente lo pongan en práctica. Mi compañero les brindó hace ratito el número de teléfono. Esta es nuestra dirección. Estamos en Acueducto, esquina Ruiz Cortines, de la unidad magisterial. Este es nuestro email. Contamos con una página en Facebook denominada CJ Jalapa y una en Instagram y TikTok. Entonces pueden seguirnos en estas páginas. Nosotros tendemos a subir información importante. Igual pueden mandarnos un Messenger y nosotros les estaremos respondiendo. También allí pueden solicitar charlas para sus escuelas, y es importante mencionarles que pues bueno, cuando están muy distantes sí es un poco complicado para nosotros. Sin embargo, pues bueno, podríamos coordinarlo y checar la posibilidad de atenderlos de alguna manera. Bueno, no sé si haya alguna duda. Maestro Javier. Y muchas gracias, licenciada Nayeli, por su valiosa participación. Me parece muy atinada la manera en que aborda el tema de la canalización desde una perspectiva, a mi parecer, humanista. Como usted lo menciona, de puertas abiertas, voluntaria y respetado en todo momento los derechos de las personas. Y que ésta se realice por medio de instituciones especializadas, ¿no? Que cumplen con ciertos requisitos para una canalización oportuna. Eh, Vamos a ceder el micrófono a alguna maestro que quisiera realizar alguna pregunta, eh, limitándonos a 3 participaciones, 3 docentes, por el tiempo que tenemos limitado. Si alguien gusta participar, puede levantar la mano, o si gusta también puede realizar un comentario en el chat. Parece que quedó muy claro. Y por ahí habían realizado alguna pregunta, pero el doctor Rafael ya respondió. Margarito, el profesor Margarito comenta, ¿la escuela puede solicitar una capacitación para alumnos y docentes en línea? Claro que sí, maestro. Lo comentaba yo, si la distancia es mucha, podemos coordinarlo y de manera virtual nosotros brindamos la charla. Lo hemos trabajado así, nosotros brindamos la charla y ustedes en un audiovisual o en algún salón que tengan destinado para eso, ustedes proyectan, y de igual manera se da esta parte de preguntas y respuestas, ya que estamos pues en vivo, ¿no? Pero sí, con gusto, contamos con una serie de diferentes temáticas y pues bueno, con gusto si usted nos manda por allí un mensajito o se pone en contacto con el maestro Erwin o el maestro Javier, pues bueno, con gusto nosotros podemos agendar una fecha para brindarles la charla. Bueno, esperemos a alguna última participación.
Creo que la maestra Nancy quiere hablar. Hola, Adelante, buenas maestra. tardes. Pues no entré a toda la plática, pero creo que lo que escuché era nomás, bueno, todo es importante, ¿verdad? Sobre todo porque pues somos maestros en servicio y pues muchas de las veces, pues bueno, la mayoría, ¿verdad? Todo lo que trabajamos con los niños, pues yo soy maestra de primer grado, segundo, pero pues ahora sí que todo es emocional. Trabajamos a diario con las emociones de los niños y pues sabemos cuando están tristes, cuando están alegres, los niños son muy sinceros y creo que si hay algo que tenemos es irlos conociendo y ciertamente, ¿verdad? Cuando hay algún cambio de conducta que desde pequeños lo van mostrando, pues es cuando debemos de poner atención y sobre todo más cuando ya cuando estamos hablando de jóvenes, las etapas por las que los niños pasan, pues son muy importantes porque determinan algunas conductas, ¿verdad? Se vuelven, conforme van creciendo, se van volviendo más extrovertidos o al revés, ¿verdad? Se van volviendo más tímidos, pero pues es ahí donde debemos de poner cierta atención, ¿verdad? Sobre todo no he trabajado con grados superiores, ¿verdad? En primaria solamente llegamos hasta sexto grado, pero pero pues ya desde esto de las adicciones, ¿verdad? Está presente en todos lados. Nosotros a lo mejor no lidiamos con adicciones a drogas o estupefacientes, pero sí lidiamos con adicciones de otro tipo. Por ejemplo, en los primeros grados o en todos los grados tenemos problemas con los niños. Yo digo que es una adicción también. Por ejemplo, el estar mucho tiempo con un videojuego, ¿verdad? Nosotros hemos tenido muchos detalles con papás, ¿verdad? Por sus niños que pasan mucho tiempo con un celular. O sea, y eso también es una adicción. Entonces, hablando en términos generales, y es difícil, ¿verdad? Pues también tenemos que trabajar o saber de qué manera podemos intervenir para que el alumno, pues también con el apoyo de los papás, claro, pues vaya dejando o vaya entendiendo, ¿verdad? Que pues sí puede tener tiempo para jugar, pero también para dedicarle tiempo a las tareas escolares. No sé si ustedes ahí lo consideren también. Escuché hace rato dentro de la plática que mencionaban que ya le dieron más apertura también a la atención, o sea, también a situaciones psicológicas. Y yo considero que esto de las adicciones, hasta los videojuegos, ¿verdad? También es algo que se tiene que tratar o saber canalizar para que los niños, en este caso, pues no vayan pasando de una adicción a un juego a una adicción ya a un estupefaciente. Yo pienso que si se tiene esa detección temprana, como lo menciona en el título, detección temprana de adicciones, pienso que estas adicciones, ese tipo de adicciones que estoy mencionando, también son importantes detectarlas y saberlas canalizar. Y sobre todo lo que mencionaban aquí, ¿no? Nosotros como maestros, saber hasta dónde podemos intervenir de tal manera que no nos pongamos en riesgo también nosotros como maestros, en mi participación. Gracias, maestra. Y sí, como lo mencionó mi compañero, se amplió. Inicialmente únicamente brindábamos atención a personas, usuarios con consumo de sustancias. Después de que se presenta esta pandemia, se abre esta oportunidad para brindar atención a salud mental, ¿no? La mayoría de los casos que se están atendiendo, pues tienen que ver con ansiedad, depresión, intentos suicidas, este tema del cutting,
Entonces, sí podemos brindar esta atención. Y en esta parte que menciona de la adicción a los dispositivos, a los videojuegos, pues bueno, aquí pudiéramos trabajar quizás una charla con padres de familia, que sería con los primeros que tendríamos que concientizar esta parte, ¿no? Sí, así es. Y pues sí, me pareció muy, muy bueno el taller y ojalá pudieran darnos otros tipos, bueno, otros temas, ¿verdad? Relacionados con lo mismo. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Nancy, por su participación. Bueno, entonces, agradecemos ampliamente a la licenciada Nayeli y al doctor Rafael por su valiosa y destacada participación en esta conferencia virtual, detección temprana y canalización oportuna. Para terminar, voy a ceder el uso de la palabra al maestro Erwin Montán Cancino, coordinador de Centro Repsamen, quien nos dará un mensaje de despedida. Adelante, maestro Erwin. Gracias, mi estimado Javier. Creo que la maestra Susana Martínez quería participar, maestra. A ver, adelante, antes de concluir. Claro, maestro Erwin. Vamos a darle la oportunidad a la maestra Susana, a petición del maestro Erwin, que también se me pasó, pero vamos a darle la voz. Maestra Susana, adelante. Sí, con respecto a esta situación, yo solo quiero comentar que sí es muy importante la comunicación. Efectivamente, esta pandemia nos dejó muchos acontecimientos, pero es importante la comunicación con los padres de familia. Yo he tenido esta situación y sí he jalado a padres de familia, he tenido diálogo directo con ellos, principalmente cuando he detectado a los alumnos que se distraen constantemente, esa adicción de los celulares precisamente. Y créeme que la comunicación es importante, ¿sí? Es importante dialogar con los padres de familia para no caer en otras situaciones, porque la educación es importante con los niños y saber hasta dónde se conectan con ellos, porque ha habido casos que los niños van más allá. Nosotros lo hemos visto. Como directora de la escuela, pues sí me he dado cuenta y es muy valiosa la intervención con ellos, ¿sí? Hasta dónde pueden entrar los niños y en qué medida. Y que los niños, los papás principalmente, que estén pendientes con sus hijos, porque la verdad, yo he tenido acontecimiento esta semana, la semana pasada y la anterior, también pude observar y sí me vi la necesidad de jalar a 2, 3 padres de familia y tener diálogo directo con ellos. Y sí se observó y la verdad, ellos mismos asumen hasta dónde están haciendo daño a sus hijos. Y la verdad, a mí me dio mucho gusto cuando dialogué con 3 padres de familia y me dijeron, no, maestra, qué bueno que nos hace esa observación, aceptamos la responsabilidad, asumamos esta situación y créeme que todo va a mejorar. Y créeme que a partir de ahí se ha visto el cambio, ¿sí? Aquí lo importante es también no solamente los maestros, sino tener el diálogo directo con los padres de familia para ir viendo hasta dónde pueden, hasta dónde no, ¿sí? Entonces, es la recomendación, la sugerencia, todos los que estamos aquí presentes, pues nosotros como maestros encargados de escuela, sí, observamos muchos, pero muchos casos de diversas índoles, ¿sí? De este tipo de adicción y créeme que yo he visto y hoy comparto ante este grupo, comparto esta alegría porque yo atendí a un joven universitario, sí, no me corresponde, pero sí lo atendí, escuché, le di sugerencia, todo lo bueno y lo malo que contiene esta adicción, ¿sí? Este joven pues ya consumía droga, lo que es la marihuana, y hoy, gracias a Dios, yo le agradezco mucho. El diálogo fue muy importante, como dice el joven,
Yo le agradezco mucho, usted ha sido mi maestra. Hoy el joven, gracias a Dios, se rehabilitó y tiene un buen trabajo, ¿sí? Un buen trabajo que constantemente estoy dialogando con él, y este joven pues ya está grande, 24, 25 años, escuchó las orientaciones que se le dio y gracias a Dios se rehabilitó el joven. Tiene 2 meses, 2, 3, 4 meses que hablé duro, no fue fácil, pero sí fue bastante duro, fui duro con él. Le hice ver todo el daño que se está haciendo, todo el daño que se está metiendo, cómo está matando sus neuronas y lo importante que es la familia, porque sí tiene familia, tiene 2 hijos. Y hoy, créeme que ha reaccionado el joven, hoy tiene un trabajo, pero sí me costó 2, 3 meses de terapia. Y gracias a Dios se rehabilitó el joven, pero con trabajo. ¿Y qué pasó también? Se aisló, solicité aislamiento de la familia con estupefaciente, porque sí estaba rodeado de muchas familias, de muchas personas que con esa misma situación. Y hoy, gracias a Dios, ya esas personas ya no están aquí, y el joven se rehabilitó, está bien, se integró a su familia ya normalmente, está haciendo su trabajo, le gusta la electricidad, gracias a Dios. Hoy retoma nuevamente a culminar la universidad, le faltó un semestre, y a mí me da gusto, como antier conversaba con él, le decía, me da mucho gusto que ha rehabilitado y que esté echando ganas, y es importante la vida, ¿sí? Dios nos da una oportunidad para poder reflexionar, ¿sí? Es lo que yo le comentaba, le digo, y que aproveche la oportunidad porque la vida no retoña. Y gracias a Dios, hoy me siento orgullosa de haber encontrado que el joven se ha rehabilitado. Hoy me encuentro nuevamente en otra situación. Acabo de dialogar con un joven de 25 años. Anoche precisamente estuve dialogando con él y yo le digo, quiero que se rehabilite, que lo haga por su familia. El joven está aquí, su familia no está aquí, él es de Puebla, pero tiene una casa aquí donde vivo, es vecino. Y yo le decía, no hay ninguna necesidad que lo golpearan por droga, que le estén golpeando. El día domingo me dio mucha tristeza cómo lo atacaron, ¿sí? Y hoy que se ve, anoche precisamente, que ya lo vi en su estado consciente, estado normal, y dialogué y me dice, sí, maestra, le voy a echar ganas. Y yo le dije que lo demostrara, pero que lo haga por él y por su madre, porque una madre sufre bastante al ver un hijo de esa manera, ¿sí? Y sí, hoy llegó a visitarnos nuevamente, pero ya lo vi diferente. Me dice, hoy fui a buscar trabajo. Y yo le dije que lo hiciera por él y por su madre principalmente, porque la mamá es la que sufre ver un estado en ese inconveniente. Por eso les comento, los que estamos aquí presentes, el diálogo es muy importante. También el trabajo es importante, pero también a veces como padres de familia le damos más importancia al uso del celular. Ya la comunicación se pierde porque constantemente estamos con el teléfono en la mano, ¿sí? Hay momentos que en la mesa todo mundo con el celular, ¿sí? Con el teléfono en la mano, pero aquí sí es importante que a la hora de la cena o algo, es importante que hagamos un lado el teléfono o los medios de comunicación, los medios electrónicos para poder conversar, porque hay temas de conversación, ¿sí? Y eso es importante, la comunicación, ¿sí? Eso es la recomendación para todos, que dialoguen con sus hijos, porque a veces pensamos que le damos todo, el dinero, ¿sí? Pero está faltando la base principal, que es la comunicación, porque hasta los valores se han perdido, ¿sí? Y entonces aquí las recomendaciones es que dialoguemos con los jóvenes. Si tenemos hijos, que dialoguemos con ellos, porque esto es importante. A veces tienen muchas cosas que conversar. Créanme que yo he visto hasta niños pequeños de 6 años, me dicen, es que mi mamá no me escucha. Yo quería platicar con ellos, quería comentarle esto, ¿sí? Y es por ello que los niños a veces se entretienen más con los medios electrónicos, pero hay que
hay que comunicarnos con ellos, hay que conversar con ellos. La comunicación es la base fundamental para poder sacar adelante a los jóvenes, ¿sí? A los jóvenes, a nuestros hijos y a los que estén, y escuchar principalmente, porque si nosotros no los escuchamos, pues ellos se sienten reemplazados con este aparato. Les cuento. Gracias, maestra Susana. Bueno, pues como bien lo dijo él, ¿no? La maestra Susana y aquí los expertos, que siempre es el diálogo, la comunicación y el saber escuchar es lo que nos hace salir adelante y comprender a nuestros alumnos y alumnas. Y gracias a la vinculación que siempre se ha realizado con el Centro de Integración Juvenil con sede en Jalapa a cargo del psicólogo Humberto Flores Dorantes, hoy tuvimos dos grandes especialistas y ponentes. Agradezco enormemente a la licenciada Nayeli Castillo Quirós y al doctor Rafael Miguel Contreras Pérez por esta valiosa colaboración y por haber impartido la conferencia titulada Detección Temprana y Canalización Oportuna. Gracias a todos ustedes, maestros y maestras, que nos acompañaron hasta el final y por las valiosas aportaciones que hicieron sobre este tema. A nombre de nuestro secretario de Educación de Veracruz, el maestro Senyacen Escobar García, y de la Red Estatal de Actualización y Capacitación Docente de Veracruz, READVER, perteneciente a la Coordinación de Centros REAPSAMEN, a mi digno cargo, damos por concluido este evento. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, que nos localizan como Coordinación de Centros REAPSAMEN. Ahí publicaremos las próximas conferencias y talleres que habrán de manera virtual y presencial. No olviden registrar su asistencia. Gracias por su atención y excelente miércoles. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Descansen. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Felicidades. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, bonita noche. Gracias.